Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta súper presentación y gracias al club y a Juan por haberme invitado hoy a contar un poco mis batallitas aquí. La verdad que vengo un poco por Altea, pero ha sido un placer pasar esta tarde aquí con vosotros y lo que queda. Me gustaría pasarme, la verdad que no me he acercado al club, si puedo esta semana pasaré, porque me encanta ver siempre la evolución de los frentes de mar y esto. Yo como conferenciante no soy conferenciante profesional, yo soy navegante profesional. Entonces siempre cuando me piden como es el caso de hoy, de contar, explicar una charla, al final cuento mi historia. ¿Y por qué cuento mi historia? Porque lo que he vivido, yo sé lo que he vivido en primera persona, y aparte si lo cuento aquí, ahora hablábamos de cultura náutica, bueno, es un camino que me lo he hecho a mí mismo. Se lo decía Juan esta tarde. Y hay una cosa que he hecho que se lleva muy mal en nuestro país, os suena muy mal, que es hacer lo que te da la gana. Y entonces yo he conducido mi carrera hacia lo que he querido hacer. Y tengo unas buenas fotos, unos vídeos, y empiezo con esta, que es una foto que al final ha salido en 1000 sitios, que es uno de mis momentos álgidos de mi carrera. Aquí estoy en lo alto del Palo, haciendo un chequeo en una tentativa de récord de la Vuelta al Mundo. Y de esto aquí, pues casi van 40 años de diferencia. Yo soy el que está subiendo el tangón, este es mi hermano David, Borja y Nacho. Somos 4 hermanos, los 4 navegamos en el crucero familiar, como has contado antes, sin hacer grandes aventuras ni grandes retos, pero pasábamos todas las vacaciones estivales escolares a bordo del Pepus, por los 30 días de verano. Luego también yo tengo la suerte, tenía la suerte de que en mi casa hubiese un barco y que mis padres, sus mejores vacaciones era pasar el tiempo juntos en familia, en el barco familiar. Eso es una gran suerte. La otra parte es que yo soy de origen nací en Barcelona, pero la familia de mi padre es un pueblecito de la Costa Brava, de Begur, y en el que tenemos una casa familiar. Ahí la costa es muy escarbada y la única salida que hay es hacia el mar. Entonces, nosotros los otros 30 días de vacaciones los pasábamos allí. Y claro, lo único que haces es salir al mar, a pescar, a chapotear, a tirarte las rocas, a coger un tablón, a coger olas, y así pasábamos todo el verano. Y esa es mi escuela. Y esto es muy importante cuando lo cuento, en charlas como hoy, porque vais a entender yo cómo he hecho carrera, pues al final he hecho esto, que es pasármelo bien en todos estos barcos, estos grandes retos. Y he escogido, siempre he escogido mi camino. He tenido la suerte de poder escoger dónde quería ir. ¿Yo cómo empecé? Pues de esto a esto, esto es una foto, este es Bernard Moitessier, lo he leído por aquí, sí, estos digamos que son las primeras grandes regatas oceánicas en los años 60. Tengo que contar muy rápido que la náutica, o las regatas, la inventan los ingleses en el sur de Inglaterra. Y en los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, 50, 60, empieza a haber ya brotes de náutica de recreo en la Bretaña francesa, que es la costa que hay enfrente, y en los años 60, 70, los franceses empiezan a ganar todas esas regatas. Y hay 2 personajes, que son Moitessier y este otro que es Éric Tabarly, como puedes ver, muy diferentes. Aquí lo vemos a Éric, un tío que está en forma, con un barco impecable, un buen reloj, y este otro, perdón, es que no pasa muy bien esto, Moitessier, con el sextante en la mano, con un traje de aguas de pescador, con un barco, los palos son postes de telégrafo, con otro espíritu muy diferente. Yo estos personajes los conozco, en las estanterías de casa de mis padres hay estos libros. Yo no era un buen escolar, no me gustaba el colegio, pero en cambio estos libros, estas aventuras los devoraba. Y me marcaba mucho, me sorprendía, porque aquí, por ejemplo, Moitessier está haciendo una regata de vuelta al mundo en el que está completamente incomunicado, con un barco de hierro y esto. Entonces, no entendía muy bien cuál era el reto de estos tíos, pero en cambio yo me veía ahí diciendo, joder, yo esto lo sé hacer. O sea, no sé si me explico, yo no me veía como ellos, pero les podía llegar a entender porque el medio me era común, ese sería el fin. Y, pues, evidentemente me empapo de todos estos, como otros Chichester, Vito Dumas, todos estos libros que habían en casa de mis padres, los devoraba, me encantaba. Y a partir de ese momento me doy cuenta que a mí lo que me apetece hacer es esto. Entonces, de ese salto, esos 2 personajes, que son personajes, hablábamos de cultura, súper reconocidos en Francia, porque entre medio hay otro personaje muy importante que es Artaud, que en esa época estas regatas oceánicas se sabía cuándo llegaba, cuándo salían y los que llegaban.
pero no había relato en medio, porque no había comunicaciones. En cambio, lo que quedaban eran esos relatos, esos libros de a bordo transformados luego en novelas que se editaban. Y había un editor muy famoso que era Artaud, que era un gran aficionado de estas aventuras náuticas, que luego su hija ganó esta regata, que era France Artaud, que se convirtió en una leyenda en Francia. Entonces, todo esto, os explico un poco todo esto porque hay realmente una razón de ser de todo esto. Esto es una foto de la salida de la Ruta del Rhône, las mencionaba antes, que es un evento mayor. Esto es una foto de una salida del año 2010, o sea, tiene sus años. Y, como podéis ver, los barcos, aquí es el pantano de los Timaranes, están parados, no pasa nada, y esto es el público, por ahí casi no se puede andar. Luego hay una fila con chiringuitos, con los que venden salchichas, crepes y camisetas, y otra fila detrás que también está abarrotado. Esto es en Saint-Malo, que es una ciudad corsaria. El día de la salida en esta regata hay 300.000 personas. Y explico esto porque si voy a contar mi carrera, tengo que explicar lo que es mi actividad. Y mi actividad es esto. Esto es hablando del año 2010. O sea, es una actividad súper, como es el deporte. Hoy en día, 2026, todavía más, está limitada la entrada. Durante la semana, además coincide con las vacaciones de noviembre escolares, pasan 1.200.000 personas en la ciudad de Saint-Malo, familias enteras. Entonces, claro, esto no hay un evento, no en España, sino en el mundo. Claro, un campo de fútbol son 100.000 personas. O sea, hay que entender ya de entrada esto lo que significa en la sociedad bretona y en la sociedad francesa, lo que es esta actividad, hasta dónde lo han llevado. Entonces, para explicar esto es una foto de la misma regata en el Cap Fréhel, como si fuese el Cabo de la Nau. Esto es un acantilado, donde está el cabo, el faro, y detrás hay un parking donde están las caravanas, y la gente está esperando ahí. Pone una boya, y cuando tomas la salida delante de Saint-Malo, pasas la boya, está el Cap Fréhel, y ya te vas hacia el Caribe, o sea, salir de la Mancha y al Caribe. Pero aquí hay contabilizadas 90.000 personas, los que veis de azul son gente que está ahí de seguridad para que la gente no se despeñe, y detrás la gente que ha pasado la noche ahí para ver los barcos pasar por abajo. Yo esa regata la hice en el año 2014, la gané, lo puedo decir, me puedo sobrar, yo esa regata la gané, y cuando pasas por ahí os aseguro que es una emoción, sobre todo que yo sé muy bien de dónde vengo, sé perfectamente lo que he hecho para llegar a ese momento, y es una emoción impresionante, porque además en la vela oceánica es una actividad en la que tú no tienes el público cerca, porque siempre tienes mar, gaviotas, olas, rociones, nubes, lluvia, pero no tienes esto. Y claro, cuando ves esto te quedas realmente... Bueno, a mí yo me recuerdo, estaba emocionado, estaba llorando, además pasé segundo de la boya abajo y estaba emocionado. ¿Eso por qué es? Porque hay toda esa gente, como he contado antes, esos dos personajes, ese editor, todo, pero, a ver, tenemos que también reconocer que los franceses han sido los líderes y han sabido vender muy bien todos esos eventos estilo París-Dakar, todas esas grandes carreras, mezcla de historias humanas con aventura en el planeta, con recorridos planetarios, ¿no? Entonces, esto tiene un sentido, y es que en la primera edición, en el año 78, como contaba, los barcos salían, se sabía cuándo salían, pero no se sabía cuándo llegaban, perdón, sabían solo cuándo llegaban, entre medio no sabía nada. Pues esto es la línea de llegada en Guadalupe, que hay que darle la vuelta a la isla al revés, hay el desvente de la isla, y pasas en la línea de llegada, iba a ganar Michel Malinowski, con un monocasco azul grande, y detrás venía Mike Birch, un canadiense, con un trimarán amarillo pequeñito. Y le pasa, llegan con 96 segundos de diferencia, después de 30 días de regata, sin tener ninguna noticia. Claro, eso ya creó el mito y la leyenda del multicasco pequeño contra el monocasco grande. Entonces, claro, aquí hay muchas cosas, por eso quiero poder explicar esto, de dónde viene toda esa difusión mediática, esas emociones, esas historias humanas, la tecnología, todo. Y eso lo han sabido contar muy bien. Hoy en día, pues tenemos otro modelo. Esto es una copia de pantalla de lo que es el seguimiento de estas grandes regatas. Esto es la regata Vendée Globe, en el que, bueno, pues a través del teléfono, que lo tenemos todos en el bolsillo, pues una persona en el metro de Nueva York puede seguir las evoluciones de los navegantes en el Pacífico Sur, en directo, online, con los teléfonos, con todos los datos de velocidad, de posición, vídeos colgados en las redes, comentarios de especialistas, todo. Hoy en día se ha convertido en esto, la vela oceánica, por eso tiene esa difusión, ese público, porque son eventos pensados, hablamos hace un momento, en gran público. Eso lo digo muy claro, siempre se han creado para la apertura y hacer las reglas muy fáciles. El caso de esta regata es un recorrido planetario que sale de un sitio a otro, los barcos son una clase y va un solo personaje a bordo. Entonces es muy fácil de entender
No hay rating, no hay nada, no hay reglamentos, reglamento, pero es que hay un reglamento, pero es muy sencillo de entender. Y toda la comunicación que se hace, el seguimiento, son especialistas que lo explican para el gran público, como el que sigue aquí una carrera de bicis o un partido de tenis sin haber jugado nunca un partido de tenis, pues es lo mismo. Bueno, para empezar un poquito a contar lo que es Vela Oceánica, mi actividad, bueno, he puesto esta foto, yo empecé, como la mayoría de la gente, no es cierto al 100%, con la categoría pequeña, que es el mini transat. Este sería como, digamos, el kart, un ejemplo de un deporte mecánico automovilístico de Vela Oceánica. Esto es un barco de 6,5 metros, bueno, lo sabéis porque Carlos hizo la charla el otro día, un barco de 6,5 metros de eslora. Yo corrí los años 2003, 2005 y 2007, hice 3 seguidas. Me quedé un poco estancado en esta categoría porque no... Claro, yo sé de dónde vengo y he funcionado también por las oportunidades que me he ido creando, pero es muy difícil pasar a una categoría superior por un tema presupuestario y financiero, evidentemente. Entonces yo, en la primera que hice, el año 2003, ya saqué un gran resultado, que llegué segundo, íbamos a Salvador de Bahía, hacíamos una salida desde La Rochelle con una parada en Canarias, íbamos hasta Bahía. A mí este recorrido me encanta porque es el primer tramo del recorrido de vuelta al mundo y lo hacíamos con un barco pequeñito. Mi objetivo estaba en las regatas planetarias, en la vuelta al mundo, y lo tenía todo esto. Y además con un barco pequeño que lo podía preparar aquí. Yo todas las preparaciones las hacía, una la hice en Barcelona y las dos otras las hice aquí en Denia. O sea, y te voy a decir una cosa también importante, que igual parece un poco así presuntuoso. Yo cuando he ido a hacer estos retos siempre me he preparado para intentar llevármelo. No he ido a participar. Siempre he ido a intentar llevarme la regata. Estamos hablando aquí de una flota de 100 barcos y yo preparándolo aquí, sin haber navegado en el Atlántico. La primera que hice no había cruzado nunca el Atlántico, en el año 2003. Pero sabía, con 100 barcos, que si llegaba del otro lado, estaba entre los 5. Si me iba bien, estaba entre los 3, y si me iba muy bien, la ganaba. Lo sabía porque había navegado ya con la gente en contra, se conocía muy bien mi barco, iba muy fuerte, muy fuerte. Y lo digo sin sobrarme, porque realmente mi objetivo, cuando yo empiezo a dedicarme a esto, con las fotos que os he enseñado al principio, era estar en la pelea, estar con los mejores. Ese siempre ha sido mi objetivo. Bueno, esto es un recorrido espectacular, de 4.000 y pico millas, no se lo ponen en algún sitio, con una bajada, salida del Golfo, bajada portuguesa, llegada a Canarias con escala en Canarias, bajada con mucho viento hasta Cabo Verde y luego un cruce del Ecuador, muy complicado, con poco viento, con un barco tan pequeño, y una llegada luego aquí abajo tienes el viento más cerrado, de la Isla del Sur, y con una llegada a Salvador de Bahía increíble. Yo esta regata se me dio muy bien, lo hice con éxito. Esto es una foto del año 2005 en la salida. O sea, es un barco que, comparado a los barcos de ahora, sí es un barco más antiguo, pero bueno, esto es un barco del año 2004. Es un barco full carbon, este palo de carbono me lo hicieron mis hermanos en el garaje de mis abuelos, al lado de Argentona, en Mataró. Pero todas las preparaciones las hacíamos entre nosotros y luego, bueno, era la envidia de la flota, ese aparejo. Y luego las velas las hice en Palamós, con la velería de deportes con un amigo mío, y todo muy, muy familiar y muy en casa. Y esta es una foto que la pongo siempre porque el barco se ve perfecto, súper bien trimado. Yo estoy mirando las velas, una sonrisa, no puedo pedir más. Es una foto de arriba del helicóptero y creo que ya saliendo aquí ya estaba en donde quería estar. Una foto de 100, pues igual llevamos una hora de regata o así y ya estaba entre los 5 y sabía que aquí lo que os he contado, si acababa estaba entre los 5, si me iba bien hacía un podio y si iba muy bien la ganaba. Yo hice segundo en la general ganando la etapa larga entre Canarias y Brasil, que es una etapa que siempre se me ha dado bien. Bueno, eso es una regata, no voy a insistir mucho en el barco porque ya Carlos imagino que habló mucho la semana pasada. Esto es un barco que no tiene nada, súper espartano, no está ni pintado, es negro porque es el carbono. Esto es la cocina, que es un hornillo colgado del techo con unas gomas. Esto es el receptor BLU en el que tienes un poco de información meteorológica, lo justo, cada 24 horas. Y yo aquí me hacía un plato de pasta con el sofrito de mi abuela. Y esto era mi pócima mágica, lo tengo que reconocer, ahora lo puedo decir a que no soy de nadie. Y este era uno de mis secretos, siempre comer bien y comer como en casa, ¿sabes? Y tal. Y de fondo una foto de mis sobrinos, no tenía hijos entonces, de mis sobrinos de la familia, una cosa muy, muy sencillita, ¿no? Para no extenderme mucho, esto es una regata muy húmeda, dura, con un barco que no tiene nada, no tiene litera, siempre vas mojado. Y bueno, esto es el resultado de casi 20 días de navegación pasado el Ecuador, una zona muy dura. Yo estas ediciones las he hecho siempre con éxito. Esta es una foto para mí muy bonita que dice mucho. Bueno, la he visto un millón de veces y todavía me emociono porque yo sé lo que hay que hacer, porque lo he vivido. No es que me quiera sobrar, pero yo he vivido para llegar ahí. Y aquí llegué primero de 100 en Bahía. Un españolito de turno, sé de dónde vengo. Yo no vengo de un centro de formación, ni de un CAR de especialistas, ni de becado por una federación. Yo vengo de navegar en familia. Y para llegar hasta allí, pues
ya tenía mucho recorrido, estamos esto es una llegada del año 2005. Luego, después de esto, esta era mi segunda... Esto se me traba. Ay, perdón, es que se me traba un poco el mando. Eso era mi segunda edición de la regata Mini Transat. Corrí una tercera edición. Normalmente la gente no se queda tantos años en esta categoría porque ya pasa un barco mayor. A mí no me surgieron oportunidades, entonces volví a repetir. En la tercera que hice rompí el palo y acabé en Cabo Verde porque venía a hacer tercera de la general, segunda de la general, solo me quedaba un puesto y apreté mucho y rompí el palo. O sea que también fue una experiencia, no solo las victorias, sino también la derrota. Y una cosa que suena muy bien, pero que puedo decir que es cierto, es que se aprende mucho más cuando te van bien las cosas que cuando te van bien. Y esto es porque cuando te van bien te crees que eres el mejor del mundo y que todo tiene que ser así. Y en cambio, cuando te la pegas, dices, wow, es mucho más fácil hacer autocrítica cuando te la has pegado. Entonces, yo ahí me replanteé muchísimas cosas y, sobre todo, me dije que si quería hacer carrera de eso, una de mis conclusiones era ir cambiando de categoría, ir cogiendo las oportunidades que me surgiesen con barcos diferentes. Daba igual si era un barco mayor o un barco menor, pero ir cogiendo cosas para labrar ese camino, ese aprendizaje, porque yo siempre he dicho que he estado en constante aprendizaje, siempre, porque quería estar con los mejores. Y eso no hay otra manera que hacerlo, que es pura humildad, darte bofetadas y seguir creciendo. Entonces me salió unos años después, esto es el año 2007, justo después de la tercera Mini Transat, la oportunidad de una regata de vuelta al mundo, Barcelona World Race, con un gran equipo, con patrocinadores, un gran compañero, en un barco ya superior, que me iba a dar la posibilidad de navegar por el sur. Entonces cogí esa oportunidad. Allí esto me formó en cuanto empecé a navegar por el sur. Esto es una foto del Índico Sur, con un barco con más desplazamiento, más húmedo, con una gran mesa de cartas, con mucha información, y salto ya enseguida a esos equipos. Esto es otro equipo de la misma categoría, y eso me permite ir moviéndome e ir pasando de equipo en equipo. Esto fue un pequeño paréntesis en mi carrera, en el que yo tenía, como venía a hacer solitario con gran éxito, o sea, 2 podios con victoria de etapa en la regata Mini Transat, siendo de aquí, que eso sorprendió muchísimo en la Bretaña francesa, diciendo que este tío de dónde coño sale, así de claro. Y entonces me fui labrando camino en esos equipos. La gente me llamaba, solicitaba, digamos, mis servicios y se me daba bien. Y yo tenía como objetivo una regata que es la regata que he dicho antes, la Vendée Globe, que es la vuelta al mundo en solitario. Pero en cambio es muy difícil armar un proyecto, y más desde aquí, para meterse en esa regata y no ir a hacerla, sino intentar ganarla. Entonces, bueno, no me salía, sin embargo estuve muy cerca porque esto es una foto de una película que os recomiendo que veáis, que se llama En solitario, que es una gran producción de Gaumont Films, y a mí me contrataron, mira que podían haber cogido un bretón, pues me contrataron a mí como patrón experto. Bueno, yo estoy llevando el barco aquí, y esto es un actor que lleva el barco en barlovento, esto a las cámaras. Fue una experiencia increíble porque esto lo hicimos en condiciones reales con un barco de verdad, que había corrido y luego volvió a correr la regata. Y bueno, fue un paréntesis en mi carrera de hacer cosas diferentes que tengo que decir que me sirvió mucho porque me abrió mucho el espíritu, conocí a una gente increíble. De esos barcos monocascos, luego ya paso al multicasco oceánico. Y esto también fue para mí un cambio bestial. Me llama mi buen amigo Lionel Monchois para integrar el equipo, y teníamos aquí como regata grande una vuelta a Europa que ganamos. Y esto para mí fue increíble porque, claro, yo sabía que en estos barcos estaban los mejores y ya estaba llegando yo al nivel de estar con ellos, que fue un regalo. Y además, una experiencia increíble porque tengo que decir que estos barcos, este barco va 2 veces más rápido que el barco que os enseñaba antes del Estrella Damm. 2 veces más rápido. Y además hay un factor que fue nuevo para mí, que es lo que llamo yo el control del estrés. Es decir, pongamos, el otro barco va a 15 nudos, con las mismas condiciones, este va a 30, un ejemplo muy fácil. Pero es que además, en otro barco, si te la pegas, que yo me he pegado piñas en monocasco de 1000 tipo, el barco para la prueba se tumba, ¡pam!, rompes una vela, o rompes el aparejo, o lo que sea, o no rompes nada, el barco se autoadriza, tú estás dentro del barco, reparas tal y sales otra vez. Pero aquí no, aquí te la pegas, vuelcas y te has quedado, y que no te pille debajo. Y ese vuelco, el barco va en un equilibrio que es muy difícil de saber cuándo se va a ir. Entonces hay un factor de estrés que para mí era nuevo. Es la gran diferencia de estos barcos que yo estaba descubriendo. Esto es una foto del año de ser 2000, antes de la Ruta del Ron, 2012 o así, sí, 2012-2013. Y para mí entro en una escuela nueva con una gente increíble, con una gente con una experiencia brutal. Entonces empiezo a navegar esos grandes multicascos oceánicos que ya es donde quería estar. Y entre medio, el año 2012-2013, me llama mi amigo Gonzalo Botín
con el que ya habíamos hecho un previo proyecto de 40 pies para ofrecer que yo llevase este barco. Y cuando me lo dijo Gonzalo, me acuerdo, me pidió en un aeropuerto en Europa, y dije, oye, Gonzalo, es que no hace falta que sigas más, es que yo me apunto. ¿Y el proyecto qué era? Esto es un barco en potencial inferior de los que yo venía navegando. Os contaba hace un momento cómo construir una carrera, pero yo sabía la oportunidad que iba a tener aquí. Nosotros ya teníamos cierta experiencia en esta categoría, y Gonzalo decidió hacer un proyecto a lo grande, entre comillas. Era lo grande, pero hecho en casa. Esto es un barco diseñado por su hermano, Marcelino Botín, construido en Castellón, o sea, cántabro, de Santander, construido en Castellón, en longitud cero, por Chimo López. Todo lo que veis, las velas, todo, diseñado por diseñadores de aquí, Juan Meseguer, la electrónica de Luis Gerbós, los técnicos que incorporaron, Nacho Postigo, tal. Yo, como de aquí, como patrón. Y en realidad yo conocía bien a Gonzalo y conozco bien esa familia y tal, y era una espina clavada que tienen. Dice, estas regatas siempre las han ganado franceses e ingleses, son los que tienen la cultura, lo hablábamos hace un momento. Por eso tiene ese público, por eso tiene esos patrocinadores, atraen las masas, hay dinero, tiene esos barcos y tal. Y nosotros aquí no tenemos, estamos apagados, eso no existe aquí, ¿no? Y tal. Entonces cuando me dice esto digo, oye, cuenta conmigo, Gonzalo, que yo me apunto, que me dejo lo de los buticascos y me vengo a esto. Nadie entendió ese paso atrás, que parecía que era un paso atrás, pero yo sabía perfectamente la oportunidad que tenía. Evidentemente, la preparación la hice todo en Santander, fuera del circuito de estos barcos. Esta es la Ruta del Ron, la regata fuerte de esa categoría, que es el cruce atlántico, la regata más importante que hay, la que contaba 300.000 personas a la salida, salidas de Saint-Malo, llegada a la isla de Guadalupe en el Caribe. Es una regata con una salida dura, porque es en otoño-invierno de arriba, de Channel, del hemisferio norte, que tienes que siempre pasar 2 o 3 frentes y tal. Esto es un barco, evidentemente, pues una talla 12 metros, muy húmedo, rápido. Yo aquí estaba, me veo en la foto, yo estaba muy fuerte, mentalmente, físicamente, con un objetivo muy claro de estar allí, de estar en la pelea. Y bueno, la regata, como todas, no voy a contarla porque no da tiempo, pero pasaron muchas cosas. Y esto es una foto muy buena en la que yo ya sé que estoy muy cerca estoy como unas 1.500 millas de la llegada, pero ya había pegado un tirón, me había escapado de la flota. Iba todo perfecto, aquí el barco se ve perfecto, yo estoy sonriendo, las velas bien estivadas, tal, tengo tiempo de hacerme selfies, de hacer el guaperas, que digo yo, ¿no? Iba sobrado. Y bueno, pese a todo, me pasaron algunas cosas en la llegada y conseguí llegar y ganar esta regata. Alex Pella ha cruzado el Atlántico desde el puerto bretón de Saint-Malo al archipiélago caribeño de Guadalupe. La ruta del ron, con colaboración con ron. Bueno, a mí de momento parece que tenía champán. Bueno, siempre pongo estos vídeos y yo cuando lo veo es que cada vez pienso lo mismo, digo, el barco no tiene una pegatina, no hay un sponsor. ¿Qué hago yo ahí en la tele, en prime time? ¿Sabes? O sea, a mí es una cosa que me choca, incluso habiéndolo visto 1.000.000 de veces, ¿no? Y entonces, claro, yo me lo contaba Juan, yo es que cuento muchas anécdotas, muchas historietas, pero yo cuando llego en la llegada de Guadalupe, perdón, una regata, que no es la regata, sino el evento, es un evento mayor por el seguimiento que tiene, no hay nadie de España. Todos los compañeros que tengo son compañeros bretones o ingleses o extranjeros de otros equipos, excompañeros míos. Mi familia, como fui tan rápido, habían sacado los billetes, no llegaron a tiempo y bueno, me da igual, pero yo no lo hago, cuando hago esto no lo hago por eso, pero en cambio luego cuando veo que salgo en prime time en televisión española y tenemos ese reconocimiento, es como un contraste de emociones y de no entender lo que está pasando aquí, ¿no? Se me hace un poco extraño, pero bueno, me choca y a partir de ahí, en mi país empieza cierto reconocimiento, aquí por la Jefatura del Estado, y sigo, pero en el fondo, después de la Ruta Ron, eso marcó mucho, porque a mí ya me conocían. Yo venía de hacer grandes resultados en la categoría pequeña, victoria de etapa, 2 podiums en la general, estaba trabajando en muchos equipos de estos, estaba en los trimaranes, tal, y esa victoria, a mí me lo dijo Loic Peirón, que es una leyenda, me dijo, oye, de ganar la Ruta del Ron sin una pegatina eso tiene mucha clase, ¿eh? Y digo, bueno, igual es tener mucha clase, pero también ser pobre, ¿sabes? Y entonces, realmente, pues sí, sales en la prensa, tienes ese reconocimiento por el jefe del Estado y tal, pero a mí mi gran cambio es que eso me posicionó en estos grandes equipos. Entonces luego estuve navegando en este Timanam bastantes años, 2 o 3 años seguidos, con Oman, con responsabilidad a bordo, como lo veis en la foto, barcos que van muy rápidos, barcos que van en un equilibrio y que no hay tanta gente, que hay pocas plazas. A mí ya me llamaban para ir en estos barcos y me iban llamando y otras llamadas
me llama Francis, que es este personaje que está aquí a lo mío. Esta foto casi hasta me da apuro, porque parece que yo aquí le estoy explicando algo a Francis, cuando Francis es una auténtica leyenda, que lo ha ganado todo. El récord de la Vuelta al Mundo solitario, récord de la Vuelta al Mundo tripulación, récord del Atlántico Norte, récord de las 24 horas, récord del Atlántico Sur, puedes ir con la lista, todo. Y lo ha hecho todo de una forma, ha sido totalmente autodidacta, como lo he sido yo. Entonces, cuando me llama Francis, una persona que ha compartido muy poco con los demás, y me llama para ir con él, digo, ¡buah! Es que ni me lo pienso, porque sé que la experiencia de navegar con él en esos barcos va a ser, yo hago de esponja, estoy calladito y acumulo experiencia. Pues le estaré siempre agradecido a Francis, fueron 2 años, también 2 años y medio, 3 años de proyecto, en el que al final batimos el récord de la Vuelta al Mundo en estos barcos. El récord se volvió a batir este invierno después de 11 tentativas y casi 9 años después. Nosotros lo batimos de 5 días, estos nos lo han batido de 12 horas, o sea que nosotros cuando hicimos esto pusimos el listón súper alto. Os he puesto esta foto para que veáis un poco el tamaño. Estos son barcos trimaranes muy rápidos, ves el tamaño de la tripulación respecto al barco, es un barco de 33 metros de eslora por 23 de manga, con un palo de 32 metros, y bueno, son barcos que están diseñados para batir todos estos récords oceánicos. Una vez más, batimos el récord y presencia en los medios. Tengo que decir que en este caso sí que habían patrocinadores y marcas, pero IDEC, que era este patrocinador, no tenía ningún interés en España, ¿ves? Y entonces, por eso digo, a mí también me choca ver esto, pero en este momento yo ya me convertía un poco en asiduo en los medios, porque estaba haciendo cosas diferentes que aquí no se conocían. Bueno, pues esta pareja conocida de todos, hablando de mí en los medios, digo, esto también lo he visto 1.000.000 de veces, pero me sigue chocando. Bueno, este es un barco increíble, en el que luego hicimos, bueno, sobre todo, batimos el récord de la Vuelta al Mundo al cabo de, ya estoy bien, 3 tentativas y 4 stand-bys, o sea, con stand-bys que te pones para batirlo, y salimos 3 veces. El primer año hicimos 47 días, cuando nuestro listón estaba en 45, y el segundo estuvo en la segunda que completamos en 40 días, cuando el récord estaba en 45. Hicimos un tiempo increíble. Y bueno, la verdad que me puedo hartar a contar anécdotas. Luego, como anécdota, eso, pese a que el barco es muy grande, es un equipo también muy familiar. Aquí el barco y todo lo preparamos entre los 6 que íbamos a bordo y Coco, que era el hijo de Francisco, que tenía 22 años, que tenía muy poca experiencia. Teníamos 7 para preparar el barco. Los que han batido el récord ahora es un equipo, una estructura de 40 personas, contando ingenieros, técnicos, navegantes, veleros, todo. Entonces, yo pues te lo digo porque lo quería decir al final, pero ya lo digo ahora, yo siempre me he sentido muy cómodo en estructuras de este tamaño, con poca gente, muy familiar, porque realmente es como yo empecé a navegar, yo navegué en mi familia. Bueno, esto es cuando batimos ya el récord, imagino que la otra sería antes. Otra vez, cosa que hacía, resultado, ¡paf!, presencia en los medios, ¿no? Cuando tú te vas un día normal de aquí y no hay nadie en el agua, ¿no? Entonces, todo esto a mí siempre me ha chocado. Mucho reconocimiento en la calle en Francia y en los medios en mi país cuando hacía cosas destacables. Oye, que es de agradecer, que no lo critico, ¿eh? Encantado y también para fomentar lo que decías, un poco esa cultura y que hay cosas, ¿no? Que pasan cosas que no son los tópicos que tenemos en nuestro país. Yo, aparte de esto, sinceramente, bueno, lo sabéis, yo esto no lo hacía para estar en los medios, sino lo hacía, como lo he contado antes, para estar con los mejores. Mi ilusión era estar peleándome a por estos retos planetarios. Luego, ese mismo año, perdón, me voy a pasar la foto muy rápida, me llama Lalú Roquerón, mi buen amigo ahora, Luis Carregol, para este año 17, para correr la Transat Jacques Vabre, que es la Transat A2, como la 200 millas A2, la regata de cruce del Atlántico más importante que hay A2, y también la ganó. O sea, fueron unos años entre 2014 y 2018 que iba donde iba y ganaba. Era como, tenía una estrella. Entonces, claro, me llamaba todo el mundo, era maravilloso. Y yo podía escoger muy bien los proyectos y siempre he escogido proyectos muy familiares. Lalú igual, es un tío muy familiar, vivíamos en la misma casa, un equipo muy pequeño y le ganamos a los mejores. Estaba Vincent Riu, que había ganado un Vendée Globe, y le ganamos. O sea que, fantástico. Es una preparación express, empezamos en agosto y la regata en octubre. Y desde entonces, claro, aparte, muy buena amistad con Lalú. Con todos estos grandes navegantes he tenido vivencias que van más allá de lo deportivo o lo profesional. Al final creas una conexión de amistad para siempre.
¿Y qué más tengo? Ah, sí, este también. Bueno, voy pasando, desfilando rápido mi carrera deportiva. Perdón, este es Maserati, es otro Timaran. Yo me estaba especializando en este tipo de barcos, barcos muy rápidos. Con Maserati, de mi buen amigo Giovanni Soldini, batimos el récord de la Ruta del Té, que es la media vuelta al mundo, Hong Kong, Londres, en 36 días. Otra vez, presencia en los medios, cosa que se oía hablar de mí y de vela oceánica en mi país, lo cual es un auténtico placer. Esto es la llegada en Londres, en el Puente Elizabeth. Y otra vez en las... Los españoles Oliver Herrera y Alestella forman parte de la tripulación que disfrutó el momento de su triunfal llegada en el Puente Isabel II sobre el Támesis. Enhorabuena para ellos, es todo. Mañana... A ver, pues que mando no va muy bien, no me pasa muy bien, a ver. Este. Y bueno, como contaba, siempre estaba vinculado en equipos de estos. Esto es una regata con mi amigo Yves, corrimos entre Brest, que es la Bretaña francesa, Río y Cape Town, todo seguido de una bucle a dos, con un reportero a bordo. Y bueno, pongo esta foto porque es una foto que marcó mucho. En esta salida de regata salimos con 40 nudos y 6 metros de ola. Aquí no se ve, pero es una foto de helicóptero. No teníamos vela de proa. Íbamos con 2 rizos, la mayor suelta, y el barco lanzado a más de 40 nudos. Y éramos 8 tripulantes, 4 barcos, y fue muy divertido porque, bueno, muy divertido. Curioso, antes de la salida, claro, vas en regata, vas a tope, estás con los mejores. Aquí están claro, 2 por barco, los 4 grandes más grandes del mundo. Y entonces con Yves decimos, oye, ¿cómo hacemos? ¿Ponemos vela adelante? ¿No? Digo, yo no lo veo, esto va a salir como una escopeta, una bala, y en 12 horas hemos roto el barco, seguro. Además la gente se va a calentar y tal. Y esto, comentarios del debrief antes de salir, digo, mira, vamos con 2 ricitos sueltos, vais de coña al barco, tal, no te preocupes, ya tendremos tiempo de correr. Y fue muy bueno porque en la salida, que estaban los mejores, estaba Camasco, Delier, Covil, todos, todo el mundo, nadie puso vela en proa. Y íbamos los 4 barcos a 40 y pico nudos, hay unas imágenes de esta salida de helicóptero que son espectaculares. Bueno, yo me había convertido en un asiduo de todos estos barcos, pero esto no va muy bien, y me va llamando todos estos grandes equipos. Ahora, una vez más, una regata y... frente a las costas de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Hacemos de la mano del regatista español Alex Pella, participante en la Brex Atlantic, que es una regata de 14.000 millas. Estos barcos son espectaculares, son barcos que hacen 800 millas en 24 horas fácil. Se comen el planeta y son barcos delicados porque evidentemente, lo que contaba, el riesgo de la gestión del estrés, con poco se te va y se te ha ido y no lo cuentas. Esto es un barco ya antiguo, porque estamos hablando, esto es el año 19, los barcos iguales de hoy en día, los últimos que yo estaba navegando, son barcos que van enteros por encima del agua. ¿Vale? Este iba que va con falls, pero veis el flotador de sotavento va medio apoyado en el agua, los nuevos ya van enteros por encima del agua. Este barco ahora está corriendo el récord de la vuelta al mundo hacia el oeste, al revés, ahora mismo. Y bueno, he pasado muy rápido, son casi 25 o 30 años de carrera, y bueno, siempre acabo poniendo esta foto porque para mí esto es lo que se ha convertido en lo que yo quería cuando tenía 16 años. Esto es mi terreno del juego, el planeta. Y digo esto porque yo cuando veo esta foto interpreto todo. Sé dónde están los frentes, sé dónde están las calmas, veo las nubes, los territorios, los desiertos, todo. O sea, mi campo de regatas natural no es un circuito o unas boyas, es el propio planeta. Y, claro, porque en el año entre 2014 y 2018, en 4 años, yo aquí tenía 3 récords en el Atlántico, uno a 2, otro a 3 y otro en solitario. El récord del Índico en 5 días, el récord del Pacífico en 7 días, el récord de la media vuelta al mundo en 36 días y el récord de la vuelta al mundo en 40 días. Esto una misma persona y un chaval de Barcelona. Claro, esto yo lo puedo contar aquí delante de todo el mundo, me sobro, pero claro, es algo que choca mucho. Yo mismo me cuesta trabajo pensar que yo he hecho todo esto, porque sé muy bien de dónde vengo y que esto lo he hecho paso a paso. Y con esto creo que lo tengo casi todo. Eso es gran parte de mi carrera deportiva que os he contado. Y pasó una cosa, que cuando yo acabo, en esa época, en el año 18-17, yo siempre venía de hacer cosas, como he contado, diferentes y creciendo. Ahora voy a hacer esto, como diciendo, más difícil todavía, ahora voy a hacer esto, tal, y se me daba bien.
Y entonces llegó un punto que me estaba quedando sin retos, porque ya lo había hecho todo y no quería repetir lo que ya había hecho o me había ido bien. Y entonces digo, pues ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y pensé, oye, el recorrido de la Vuelta al Mundo hacia el oeste no está valorado. Hay un récord que es muy viejo, que son 122 días, pero no está valorado. Y dándole vueltas a esto, como he contado, yo empiezo con esos libros y siempre que he hecho estas grandes regatas, no las he hecho y me he ido y la he hecho. Me ha gustado documentarme. Mini Transa, por ejemplo. ¿Cómo empieza esta historia? Oye, pues la Mini Transa empieza porque hay un inglés que lo tachan de loco, que dice que hace barcos limitados a 6,5 metros para que los presupuestos se disparen. Ese es Bob Salmon. Y hacen la regata tal, y yo antes de hacer la regata me sabía toda la historia de Bob Salmon, no sé qué, me encantaba documentarme, me gustaba empaparme. Y siempre lo he hecho así. Entonces, cuando empiezo una vuelta muy hacia el oeste, digo, ostras, pero si Elcano y Magallanes, en la primera vuelta al mundo que se completó, la completaron hacia el oeste, que es mucho más difícil que hacer el recorrido que yo vengo de hacer en 40 días, porque es contra viento, corriente y marea. Y ya le estaba dando el run y digo, uy, aquí hay algo que hacer. Y pum, y salta el año 17, el 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Entonces me conecto con la Armada, que va a liderar este proyecto de 5º centenario, y pienso, ostras, quizás por primera vez en 30 años tengo la oportunidad en mi país de hacer algo con un sentido cultural, deportivo, histórico. Digo, esto puede que encaje algo de la salsa de esta. Entonces se me metió esto en la cabeza y digo, pues ¿por qué no? Entonces lo intentamos, estuve tiempo preparándolo todo esto, compramos un barco, que lo tengo en Denia, un catamarán grande, no sé si lo habéis visto, intentamos hacer esto. Al final no lo conseguí, o lo tengo medio parado el proyecto en stand-by por falta de financiación, pero bueno, estábamos en el intento y siempre se me ha quedado esa espina. Entre medio me salió esta oportunidad con Román Pillar, con Use It Again, con un timán antiguo, el logo de Use It Again es porque es recuperar un objeto que estaba parado y darle una segunda vida, y con Román intentamos el récord hacia el oeste. Tuvimos un percance con un accidente pasado Cabo de Hornos y acabamos en las piedras, nos sacó con una actuación increíble la Armada chilena, o sea, casi me quedo ahí, pero bueno, hace parte también, es otra cosa por lo que yo estoy obsesionado con ese récord, porque tuve ese naufragio y sé que se puede hacer y sé cómo quiero hacerlo. De momento no lo he conseguido. Y bueno, ya veremos cómo acaba esta historia. Y os he puesto también este vídeo para que entendáis hoy en día cómo son los barcos. Este es un barco ya antiguo, veis todos los botones que tiene, todas las pantallas, las alarmas, todo. Esto está yendo muy rápido y está cambiando mucho de cómo yo empecé a hacer vela oceánica o empezaron en los años 70 esos dos grandes personajes que os enseñé. La tecnología cuenta muchísimo y lo veis aquí, la gente va protegida, va metida adentro. Todos son datos, el barco este ya va por encima entero del agua y es un barco antiguo, ¿veis que el barco va volando? Y esto es la clase Ultim de estos trimaranes. Ahora la vuelta al mundo con estos barcos se ha hecho un poquito menos de lo que nosotros hicimos en 40 y pico días, 40 días y algunas horas, pero estos barcos están para hacerlas en 37, 38 días, perdón, 37, 38 días. Es mi amigo Yves con el que hemos navegado mucho, ahora yo vuelvo a navegar con ellos un poco, en el barco nuevo que tienen también. Y bueno, me han propuesto ir a probar, porque claro, yo siempre decía, no voy a repetir lo que ya tengo. Yo tenía el récord de la Vuelta al Mundo durante 9 años. ¿Ahora lo han batido? Ostras, pues ¿por qué no me podría intentarlo? La verdad es que para estar metido en esto al ritmo que se va, hay que estar muy fuerte y muy metido, no solo físicamente, sino mentalmente, el entusiasmo, la ilusión, las ganas, hay que tenerlo todo, ¿no? Entonces, no sé, voy a probar un poco con ellos a ver cómo me veo. Este es Arkema, esto es otra actividad que hice también, estuve entrenando a Quentin para su ruta del Ron, le hacía de coach, o sea, luego al final, después de haber hecho todo esto, empecé a diversificar un poco más mi actividad y empezar a ayudar a otros, a ser más complementario. Y Quentin lo que le hice, en esos barcos hay un equipo de rutaje, que es un equipo desde tierra que te guía para dónde ir. Entonces yo le hacía de router desde mi barco, el Galvana, aquí en Denia, él estaba en medio del Atlántico, yo tenía todos los datos conectados, tenía un meteorólogo en Francia, en París, y con esto yo le definía la trayectoria. Es un trabajo duro, porque son 24 sobre 24, con mucha tensión, pero que lo disfruté mucho. Esto lo he hecho una vez, mira, aquí se ve súper cansado, más cansado que en el barco. Y eso con mi buen amigo Lalú. Y bueno, empecé a abrirme a otras cosas, ¿no? Pues ya empiezo a tener cierta experiencia y a ayudar a otros. Esto es una anecdótica también, cuando vinieron, Quentin estuve unos días por aquí, que le estuve entrenando, salió una buena meteo e hicimos el récord Ibiza-Denia. Yo tenía el Denia Ibiza, que es el mismo recorrido, lo hice con el Mini Transat, y lo hicimos con este barco en 2 horas y cuarto. O
sea, el mismo tiempo que el ferry de Balearia. Esa es la llegada. Bueno, eso fue una cosa anecdótica, pero muy chula. Ha batido la marca que él mismo ostentaba. Con este trimarán, el Arkema, él y el equipo partieron de Ibiza y llegaron a Denia en 2 horas 14 minutos 44 segundos. 3 horas. Claro, eso es un 50 pies que no vuela. Es el tramo más corto entre la península. Y es el tiempo del fast ferry, ¿no? del catamarán de Balearia. Bueno, estas son imágenes del catamarán que tenemos aquí, con el que hicimos una gran campaña el año 24, con el récord de vuelta a Menorca, el récord de vuelta a España y el récord de ruta de descubrimiento. Y más cositas, también lo que estaba haciendo también los últimos años, este es con mi barco que tengo con mis hermanos, un barco que reconstruimos con mis hermanos en Albana, corriendo las regatas de clásicos, con gente que viene con nosotros a bordo. Bueno, es una regata, una foto muy bonita en la Isla del Aire. Un barco espectacular con una historia también increíble que recuperamos del barco que tuvo un naufragio, lo recuperamos. Y este es mi hermano Borja llevando el barco, está llevando este barco que es un Swam 65 muy parecido al nuestro, y con mis hermanos, después, porque lo he contado, es que de los 4 hermanos, los 4 nos dedicamos a los barcos a vela. No nos dedicamos, realmente ha sido nuestra vida, ¿no? Nosotros no teníamos, cuando empezamos a hacer esto, nuestro objetivo no era, sí, está claro que hay que pagar las facturas, pero vivir de esto era sobre todo aprender, mejorar, cada uno un poco en lo suyo y estar donde estuviesen los mejores, era nuestro objetivo. Y luego, pues ahora ya tenemos nosotros más mayores y volvemos a navegar juntos en este tipo de barcos, que son los barcos a vela de los 70-80, que son los barcos en los cuales nos criamos, ¿no? Ahora yo me embarco con ellos a un Panamá-Galápagos y esto es haciendo regatas juntos también con un buen grupo de amigos, o sea que también disfruto. Y esto ya creo que es la última foto. Yo vuelvo a hacer, como he dicho antes, vuelvo a navegar con mis hermanos estas regatas como divertimiento y vuelvo a hacer crucero familiar, lo mismo que hacía con mis padres, lo hago con mis hijos. Entonces, esto es una foto de este verano en el norte de Cerdeña, el que hicimos con el Pepus V, que es este ketch que veis ahí al fondo, un barco crucero fantástico de mis padres, que lo he recuperado yo, con un Optimist que es el tender, y con mis hijos hacemos, pues, exploramos el Mediterráneo con cero presión y con ganas de disfrutar del mar, que es como a mí me educaron. Así que nada, muchas gracias por escucharme. Yo ya estoy, lo he hecho rápido porque sé que luego vienen muchas preguntas, he pasado por alto estas grandes regatas y los detalles y nada, estoy abierto a lo que me queráis preguntar. Pregúntanos. Juan, pregunta algo si quieres para romper el hielo. Lo tengo aparcado. Lo intenté durante muchos años y me creó un cierto bloqueo, sinceramente. En el momento que desbloqueé, empecé a navegar esos multicascos oceánicos y ya me lo dejé aparcado. Yo he estado en la Vendée Globe, he estado 2 veces como skipper sustituto, haciendo toda la preparación, las calificaciones y todo, y luego hice la película. Y he navegado en el mismo barco, en Vuelta al Mundo, a 2, en la Barcelona World Race. No es una espina que tenga clavada de no haberlo hecho, porque yo he funcionado, repito, sé de dónde vengo, y sé que he funcionado según las oportunidades que yo mismo me he creado. Entonces, a mí no me salió la oportunidad, pero he estado muy cerca, y luego, yo cuando estaba más fuerte, ahora porque me separé un poco al hacer este proyecto aquí, que era un proyecto diferente, me separé un poco de la élite, pero, por ejemplo, en la edición del 2024, pues me hicieron una entrevista, la prensa internacional, de los 10 primeros los he ganado a todos. O sea, tenía nivel suficiente para estar ahí, lo que no conseguía era armar un proyecto. Pero no me te queda ningún... O sea, yo siempre digo una cosa, es que tiempo solo hay uno. Entonces, si no estás haciendo una cosa, estás haciendo otra. Y yo he aprovechado el tiempo y he hecho otra cosa. Y luego también con la Vendée yo me quedé muy clavado y perdí mucho tiempo, mucho despacho, mucho viaje, preparando información, haciendo entrevistas, todo para intentar conseguir patrocinadores para hacer esa regata. Y ya no sé qué voy a decir, pero que eso es un tiempo que es duro, que te alejas un poco del mar y es complicado de llevar, incluso moralmente. Ya no sé qué iba a decir. Ah, sí, entonces cuando salto a los multicasco oceánico me doy cuenta que los mejores, los 3 mejores tíos, que yo considero, no la prensa, que son los mejores navegantes modernos, han habido muchos navegantes, desde el Cano hasta los fenicios, de todo, pero navegantes modernos de la actividad veloceánica nunca han hecho la Vendée Globe. Y entonces, que son Frank Camas,
elegido en Francia por todo el público, la prensa, la federación, el marino de la décennie de los últimos 10 años, Frank Camas, no ha hecho nunca la Vendée Globe, Francis Ollón, que lo habéis visto ahí que ha ganado todo, nunca ha hecho la Vendée Globe, y Charles Codelier, que es el actual, el mejor de todos, patrón del Gitana, tampoco ha hecho la Vendée Globe. Entonces, claro, me di cuenta diciendo, en todas estas regatas, con ese gran público y todo eso, también hay mucho marketing. Y hay mucho, a ver, lo vemos siempre, ¿no? La regata del extremo, el no sé cuánto está. Luego te vas y dices, bueno, en una regata del extremo el barco va a 18 nudos, yo estoy navegando a 40 con estos barcos. O sea, me han llevado 8 etapas de la World Ocean Race, por ejemplo, ¿no? Es una regata muy dura, todo lo que tú quieras, pero es que los timanes van 2 veces más rápido que esos barcos, por el planeta. No sé si me explico, ¿sabes? Entonces hay mucha... Y eso a mí me desbloqueé de eso y ya, pegué un salto, empecé a navegar en todos estos barcos. Tú volcaste con un trimarán, ¿no? Sí, exacto. Una historia de película de miedo, que digo yo. Nosotros hicimos el curso de supervivencia y me venía a la cabeza siempre. Yo he tenido 2 grandes accidentes en mi carrera, que evidentemente te marcan. A ver, no nos engañemos, cuando lo he dicho aquí, cuando estás jugando a esto, yo también sé que, por ejemplo, desde haber esta foto, yo tengo familia, tengo 2 niños pequeños, yo sé lo que he hecho, y ahora no sé si yo os he hecho las burradas que he hecho por ahí. Yo he tenido 2 grandes accidentes, uno es ese vuelco, bueno, yo salí ahí de milagro, porque yo me quedé debajo del barco, de noche, 200 millas al sur de Terranova, al lado de la Puerta del Hielo, el agua a 0 grados, con todo el material, palo, velas, todo dentro del agua, y yo debajo del barco. Yo salí ahí de milagro, así es. No lo voy a contar, ya lo veréis en las redes, todo esto si queréis, porque no me gusta contarlas, me gusta contar las cosas chulas, no estas cosas. Pero a mí eso, además, ese accidente tan grave, lo sufro. Yo estaba navegando en varios equipos de estos de élite, y cuando estábamos con el barco rojo, con Francis, intentando batir el récord de la Vuelta al Mundo. Que el récord de la Vuelta al Mundo, como los récords, no están limitados. Es lo que decía también con el repito de la Vendée Globe o estas regatas Volvo que llaman de extremo. Los récords no tienes puerta del hielo, no tienes límite, haces lo que quieres. Claro, nosotros para hacer el récord de la Vuelta al Mundo, uno de los trucos es bajas al sur y haces el recorrido lo más corto que puedes, pero te metes por el hielo. Entonces, con el hielo a 40 nudos, de noche, etcétera, etcétera. Entonces, cuando haces eso, lo que contaba es la gestión del estrés. Tienes que tener el botón del estrés on-off súper claro. Clic, ahora voy a lo que voy y me olvido de todo. Y yo sufro ese accidente entre las dos grandes tentativas. Un año decíamos 47 días, la primera que no batimos el récord, y es invierno, y ese verano tengo ese accidente. Me acuerdo perfectamente, estaba en Terranova, en St. John's, me habían repatriado, y vino Lida, y estuvimos ahí un tiempo y tal, y yo vuelvo a Europa, y a los 3 o 4 días tenía que volver a la Bretaña francesa a preparar el barco rojo para la Vuelta al Mundo. Y entonces, digo, yo no estoy, es que no estoy, la cabeza no la tengo, o sea, no, te revives todo lo que te ha pasado, bueno, es como un accidente, ¿no? Nosotros los que hemos sufrido un accidente estás en estado de shock todavía. Entonces digo, ¿ahora cómo lo hago? No sé si me veré en el barco ese, con esta gente que van ahí a darlo todo y tal, ¿sabes? Y entonces digo, bueno, pues cojo, llamo a Francis, mi patrón, un muy buen amigo mío, entonces lo cojo, lo llamo, oye, mira, Francis, que no sé qué tal, ¿cómo estás? Y digo, pues mira, no estoy bien. Y dice, bueno, oye, tú mismo, tú coge tu tiempo y cuando estés recuperado, pues te vienes, no te preocupes. Me lo puso tan fácil, ostras, cogí la llamada y digo, hostia, qué guapo, ¿no? Qué gusto de persona y tal, ¿no? Cero presión. Y luego cuando con la llamada digo, claro, es que Francis ha volcado 3 veces, las 3 debajo del barco y las 3 en solitario. Y digo, claro, estás hablando con alguien que sabe perfectamente lo que yo tengo en la cabeza. Entonces, esa semana también me llamó más gente. Y la gente, bueno, pues amigos, familiares y esto, pero gente con mucha experiencia. Y me dijo, oye, Alex, no te preocupes, esto lo hemos vivido todos, no sé qué, tal, seguro que vas a volver a estar ahí, no sé cuántos, tal. Entonces me volvieron a animar. Y ya no me enrollo más con esto, pero un detalle es, cuando yo empecé a navegar en ese barco, en IDEC, era, digamos, uno de los hombres fuertes de la tripulación. Cuando había que apretar el barco, yo cogía el barco y me ponía a apretar. 45, 48, hostia, cómo mola y tal, ¿sabes? Yo venía, lo he contado, venía de ganar todas las regatas, me llamaban los mejores. Entonces, digamos que me ficharon como ese tío polivalente, duro, que va rápido, fácil, todo y tal, ¿sabes? Que siempre está de buen rollo y tal, ¿sabes? Me llamaban por eso. Y cuando empiezo, digo, ostras, cuando yo estaba apretando el barco, cuando empezamos a navegar, recuerdo Francis, el patrón, que he dicho abocado 3 veces, cuando empezaba, era cerca de las cotas. Y yo, con mi falta de humildad, pensaba, mira el abuelo, no sé qué, el tío no tiene miedo, o algo así. No lo piensas así, pero sí que hay un punto de eso, ¿no? Tú dices, aquí estamos aquí los duros y tal, ¿sabes? Os aseguro que cuando yo tuve el accidente, cuando empezamos a navegar y empezamos a apretar, yo con Francis éramos los primeros a acercarnos a los winches. Es decir, no es tener miedo, sino que tienes más control sobre la zona roja, de dónde está el límite del barco, tienes más sensibilidad y todo.
Y eso es lo que me dijeron en esas llamadas estos grandes amigos míos. Y bueno, o sea, que fue positivo. Se llama prudencia. Se llama prudencia, sí. Pero hay que apretar, porque aquí el listón estaba muy alto, ¿sabes? O sea que... Y luego otro gran accidente es la contaba ese naufragio pasado Cabo de Hornos, en un sitio muy complicado, acabamos en las piedras, bueno, no voy a contar los detalles, de noche y esto, y lo siempre digo, yo destaco la actuación de la Armada chilena, que nos sacaron de ahí, y yo me quedé impresionado, porque estás en un sitio donde no hay nada, y te vienen unos tíos, un trato súper humano, súper profesional, con una calma increíble, y te ofrecen, oiga, que hemos hecho pan, ¿quieren ustedes un bollito y tal? Y dices, ¿cómo puede ser que se el barco en las piedras, yo estoy aquí que casi me mato y tal? Y, o sea, fantástico. Fue emocionante su actuación y se lo agradeceré siempre. Se lo dije al comandante, luego cuando llegué aquí también lo reporté porque hay buena relación entre la Armada Española y la chilena, y bueno, o sea que esos son los dos grandes accidentes que he sufrido, sí. ¿Y Alex, conociste a Eric Tabarly? No, tengo compañeros más mayores que navegaron con él, pero no lo conocí. Y me recuerdo el verano que él desapareció, mi hermano mayor estaba en una regata, que es la Solitaire du Figaro, en un barco de seguimiento, y hicieron todo el rastreo a ver si lo encontraban. Y eso fue el año 98, en el mar de Irlanda. Me acuerdo perfectamente. ¿Sí? No. ¿Cuánto las 200? Cuando encuentre un barco. En multicasco, Juan. Bueno, ya solo. Está muy bien. Creo que había una pregunta, sí, perdón. Estas regatas están muy bien remuneradas económicamente. Yo pienso que... Lo que se maneja claro, ahí es de sí. millones de euros, vamos. Los grandes presupuestos se van a la parte mecánica, al barco. Claro, que tiene una partida muy grande con amortización y todo. A estos grandes, hablando de cifras, a mí no me gusta mucho hablar de dinero y más en esto, pero para que nos entendamos, por ejemplo, un equipo team, un barco ahora son 17 millones de euros, son plantillas de 40 personas que están todos los días, no son barcos que están para, por ejemplo, una Copa América, que curran 2 años y luego se desaparece la estructura, estos están siempre y están allí. Pero eso, claro, son cifras que es mucho dinero, son bancos, casas de seguros, grupos alimenticios, casas de cosmética, todo esto. Pero están porque salen ganando, porque venden más. ¿Y por qué venden más? Porque hay todo ese público, y por ese público porque hay esa cultura. Entonces, todo... pero nosotros no tenemos salarios de otros grandes deportistas, eso está claro, porque lo que tiene mucho coste es los barcos, y los salarios de todos esos técnicos también. Ya. ¿Dónde has disfrutado más como navegante? ¿Yendo en solitario o navegando en equipo? Qué buena pregunta. A ver, ¿cómo es aquello? Mejor solo que mal acompañado, ¿no? Son disciplinas un poco diferentes. A mí lo que más me ha gustado es navegar con poca gente. Primero por el espacio vital y... A ver, voy a ser muy duro, pero los grandes problemas en estos grandes retos vienen por lo humano. O sea, tú tienes una avería, una nube, un chubasco, un temporal y lo gestionas, estás preparado para ello. Pero a veces son las tonterías dentro de un equipo que se te desmorona el equipo y la moral y todo. Y dices, ¿cómo puede ser que estos tíos estén aquí enfrentados? Estamos juntos, ¿sabes? Entonces, es curioso esto, ¿eh? Yo soy especialista de tripulación reducida a 2 y solitario. Entonces, aquí hay varias vertientes. El solitario es la bomba, porque es la máxima expresión y tú te sientes partícipe en todo, responsable de todo, para lo bueno y para lo malo. Lo que pasa es que requieren un gran control de la cabeza, es decir, tienes momentos de euforia, cuando va bien, voy ganando ahí, soy el número 1, y luego entre el speed, digo, hostia, soy un nabo, así claro, soy un debutante, ¿sabes? Y eso me pasa. Y entonces eso, bueno, y luego siempre en solitario, cuando hay una movida del barco, agradeces 2 manos más, o si estás cansado, una cabeza más, que no tienes. Entonces, bueno, estás para todo, para lo bueno y para lo malo, y es una cura de humildad. Los que han hecho solitario, ahora aquí recientemente Carlos y tal, lo bueno que tiene el solitario es que te enseña a conocerte a ti mismo y a valorar las cosas. El doble, el A2, he hecho todo, he hecho vuelta al mundo, Transat, Recos, todo A2, es una fórmula muy buena cuando funciona, y no siempre funciona. Cuando digo que no funciona es que no te vayas a pegar con el otro, pero que no hay feeling. Y cuando funciona es la bomba, porque tú, por ejemplo, con los días te conoces el barco y todo, entonces
estás llevando el barco y sabes que hay que hacer algo, ¿no? Y dices, bueno, ahora tocaría esto y tal. Y te giras y el otro ya lo está haciendo. Sin decir nada, pum, te sumas y te pones a hacerlo. Y eso es maravilloso. A mí me ha pasado 3 veces esto solo, ¿eh? Solo me ha pasado 3 veces. Pero eso es para toda la vida. Ya son compañeros para toda la vida. Y luego, tripulación reducida, poco por lo que decía, nosotros cuando hicimos el récord de vuelta al mundo, Francis formó la tripulación y los 6 que íbamos habíamos hecho todos solitario a alto nivel, pero en cambio estábamos juntos. Entonces yo al principio pensé, hostia, esto es una bomba de relojería, o sea, no, que hay que ir por aquí, que yo creo que lo otro, tal. Pero ahí funcionó porque había un líder muy claro, una persona entrañable, que no habla, que todo el mundo respeta, que era Francis, y la tripulación funcionó muy bien, habían diferentes edades, experiencias diferentes, pese a que todos habían hecho solitario de gran nivel. Así yo me quedé un poco, esa tripulación me encantó a mí, yo lo disfruté muchísimo, he disfrutado mucho en solitario y a 2 cuando ha funcionado, o sea que no sé muy bien cómo contestarte, pero bueno. No sé cómo preguntarte, pero dices que el control del estrés es un montón de clic, y dicho así parece muy fácil, pero prácticamente podrías explicar un poco más. Difícil, te lo explicaré, a ver si sé explicarlo. Cuando te metes en esto, la parte que se ve es el barco, la preparación del barco, las velas, el material, la comida, la ropa, tal, no sé qué tal. Y cuando hace un montón una parte humana. Cuando te llaman a hacer esto, sabes perfectamente los riesgos que vas a asumir. Entonces, oye, si tú estás, ¿yo cómo me lo tomo yo? Primero yo me lo tomo, yo soy un entusiasta de esto, ¿sabes? Y siempre he valorado la oportunidad que tenía por delante y siempre me he dicho, oye, tanto en el botón de estrés como en todas las regatas, me veo un poco la pregunta, es decir, yo esta quizás sea la última que haga, porque no sé si me va a volver a llamar o voy a poder montar un equipo de este nivel. Entonces esto me lo tomo como si fuese lo último. Entonces, una vez has metido en esto, ya te vale todo. Voy a decir una cosa bestia, ¿te vale hasta la vida? Pues puede que sí, porque sabes que tiene una oportunidad. Un ejemplo que creo que voy a intentar contestar a tu pregunta. Cuando batimos el récord de la vuelta al mundo, lo hicimos en la 3ª tentativa. Ese invierno ya habíamos hecho otra que nos dimos la vuelta porque no íbamos bien de crono. Pasamos el Ecuador y a medio Atlántico Sur íbamos fatal, pero fatal. Y entonces dices, uff, nadie hablaba en el barco y dices, hostia, qué mal rollo tú, darnos la vuelta, este invierno ya nos da tiempo a salir, porque tiene invierno porque hay que hacerlo en el verano austral. Y ya nos da tiempo a salir, esto está muerto, se acabó. Luego había otros equipos más potentes que iban a preparar, esto se ha acabado. Y de repente, pum, se desengancha una borrasca que es de La Pampa, de Argentina, y nos colocamos justo delante de esa borrasca. Y empezamos a caminar. Caminar son 850 millas cada 24 horas. Hicimos eso durante 11 días. O sea, hicimos desde mitad de Atlántico hasta pasar Nueva Zelanda en 11 días, 3/4 partes del planeta. Eso es correr muchísimo. Pues metidos, un momento teníamos el hielo en babor, y estás metido por el hielo, noche cerrada, cuando haces eso vas delante del frente con la lluvia, no ves nada, ahí es fácil. ¿Por qué? Porque sabes que tienes la oportunidad de batir ese récord de la vuelta al mundo, que llevas 2 años preparando y que vienes por eso. Entonces ese botón del estrés haces clic y te lo sacas, porque sabes, ahí repito, casi no puedes andar por el barco, el compañero casi ni lo miras, sabes lo que hay que caminar y eso te lo sacas. Hay que estar metido dentro, no es una cosa que hagas como esto, clic-clac, es estar metido dentro. Muchísimas gracias y otra vez, muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias.